¿Alguna vez te han hecho una pregunta en una entrevista de trabajo que te dejó con cara así de póker diciendo ¿pero qué se supone que quieren que responda? Hoy vamos a hablar justo de eso, de esas temidas preguntas un tanto vagas que a veces aparecen en entrevistas técnicas de desarrolladores software. Este vídeo viene inspirado por un post de Reddit en el que alguien preguntaba justo esto y he estado durante un tiempo razonando en cómo os puedo ayudar, porque en definitiva a mí me ha pasado y me sigue pasando. Recordad que para mí las entrevistas de trabajo es justo como hacer deporte. Es algo que es duro, es a veces monótono, pero que hay que hacerlo. Y es así porque a veces nos acomodamos en un puesto de trabajo y en el caso de la necesidad de cambiar, bien porque la empresa ya no va bien por algún motivo, o bien por una crisis financiera, tenemos que pasar por ese sufrimiento de procesos de selección. Así que mejor estar preparado para cuando llegue el momento. Estos procesos suelen ser muy largos. Yo en el caso del proceso más largo, que fue Chainlink, tuve 10 entrevistas para poder entrar a trabajar. Aquí te explicaré qué son esas preguntas vagas y por qué algunos entrevistadores las hacen y cómo responderlas de forma efectiva y con estilo y contándote mis casos personales que me han ocurrido. Empiezo con un ejemplo de pregunta. Imagínate que llega tu entrevistador y te dice: la rama máster de tu proyecto pasaba todos los tests antes de que te fueras de vacaciones. Durante tu ausencia, otros desarrolladores hicieron miles de commits y ahora los tests están fallando en máster. Necesitas encontrar el último commit que dejó de pasar los tests, pero sin embargo, compilar el proyecto tarda horas. Así que solo puedes hacer una compilación. Git-diff y el historial no ayudan porque hubo millones de cambios. ¿Cómo encuentras el commit problemático? Bien, debes pensar que lo primero de esta pregunta es un poco, ambigua o difícil o poco probable de que ocurra. Lo primero es pensar que muchas veces estos entrevistadores somos meros informáticos que al ascender y llegar a senior nos piden hacer entrevistas. Y puede que o bien no tengamos ganas de hacerlas o bien nadie nos ha formado a hacer esta labor. O simplemente puede que ellos tengan una respuesta muy particular, muy precisa en su cabeza y quieres que justo le digas esa palabra mágica. Es imposible que tú aciertes esa palabra mágica así de la nada. No lo tomemos a lo personal y vamos a fijarnos en cómo podemos resolverlo. La forma incorrecta sería ponerse nervioso y tratar de adivinar a ciegas esa respuesta mágica que el entrevistador quiere. Por ejemplo, imaginaos que me pongo a decir: ¿compilaría cada commit hasta hallar el bueno? ¿O tal vez reinicio todo el repositorio? Bueno, no estoy seguro. Esta respuesta muestra duda y una falta de método o lógica. Otra respuesta poco efectiva sería lanzarse a divagar sin rumbo. Buscaría el error, tal vez fue un commit de fulanito, no lo sé, hay muchos commits. En resumen, responder sin un plan ni pedir aclaraciones sería también un error. Por último, intentar una respuesta súper ultra específica sin contexto, por ejemplo soltar habría que usar Git bisect, podría ser arriesgado si no has explicado el razonamiento de cómo llegar hasta aquí. Ahora vamos a intentar hablar de cómo la deberíamos responder. Lo primero es tomarte un segundo para analizar y comunicar tu plan. Podrías empezar aclarando el problema en tus propias palabras y verificando que entiendes bien la pregunta. Por ejemplo, déjame ver a ver si entiendo. Después de muchos commits, master está roto y solo puedo compilar una vez, ¿cierto? Esto ya muestra al entrevistador que estás organizando el escenario. Luego podrías pensar en voz alta tus opciones. Por ejemplo, lo primero que haría es hablar con el equipo que estuvo aquí mientras yo estaba fuera de vacaciones para obtener pistas de cuándo comenzaron a fallar los tests. Si alguien ya identificó dónde se rompió, nos ahorraríamos tiempo. Si no, trataría de usar una estrategia de búsqueda eficiente. Por ejemplo, creo que Git tiene una herramienta llamada Git bisect que permite encontrar el commit que introdujo un fallo de forma binaria. Y si no nos acordamos de este comando, podremos decir que debería haber un comando que pueda hacer esto y que me ayudaría. Dado que solo puedo compilar una vez, intentaría configurar una versión especial del pipeline para que hiciera este bisect de forma automatizada. Por ejemplo, cogiera la mitad de los commits, intentara compilar. Si no funciona, ya descartaría de la mitad hacia adelante e iría haciendo esta búsqueda binaria que sería mucho más eficiente. Si ese día estoy inspirado, le podría decir que incluso tendría que hacer un logaritmo en base 2 de todos los commits como intento. Esta es buena respuesta porque tiene varios elementos positivos. El primero demuestra comunicación y trabajo en equipo. De hecho, la mayoría de los entrevistadores hacemos este tipo de preguntas para evaluar tus habilidades sociales más que una solución técnica en sí. Segundo, muestra un proceso lógico. Consideras herramientas disponibles que te han puesto en el escenario, los logs de CI, los comandos de Git, y tienes en cuenta las restricciones que te han dado en la pregunta. La compilación es costosa.
Además, clarificaste que el problema era difícil y fuiste sincero sobre lo que harías. En contraste, la pregunta mala solo reaccionó con pánico y conjeturas. La buena convirtió una pregunta vaga en una conversación. Hiciste unas suposiciones de totalmente explícito comentándolo, propusiste pasos concretos y te enfocaste en el proceso. No solamente en adivinar esa respuesta súper específica que nos están pidiendo. Incluso si no dice la solución exacta que el entrevistador tenía en mente, es muy posible que se quede satisfecho con el método. Y si el entrevistador solo quería escuchar Git bisect como respuesta secreta, pues quizás esa empresa es un poco red flag. En serio, si el proceso de entrevista de una empresa depende de adivinar acertijos, piénsalo 2 veces porque la cultura de esa empresa o tu futuro compañero no va a ser muy bueno. Mi opinión personal es que si estas preguntas están bien elaboradas, entonces significa que están diseñadas para explorar tu proceso mental, no tanto esa respuesta final. Y que son ideales para pensar en voz alta y hacer preguntas al entrevistador. Por último, en una entrevista que tuve hace muy poco, me hicieron una pregunta en la que, a pesar de hacer un razonamiento lógico, dije en varias ocasiones textualmente «no tengo ni idea». Y la retroalimentación o feedback del entrevistador que me dieron fue que les había gustado mi sinceridad. De hecho, me dieron un strong yes aquí, justo por eso, por la sinceridad. En conclusión, la mejor forma de responder a preguntas vagas en entrevistas es manteniendo la calma y transformando la vaguedad en una conversación concreta. Recuerda estos puntos clave, que es lo más importante de este vídeo, sobre este tipo de preguntas imposibles o vagas. 1. No respondas a ciegas. Tómate un momento para entender la pregunta de verdad. Si está demasiado abierta, pide aclaraciones o define tu problema. Más vale preguntar ¿te refieres a X o Y? Que asumir mal y soltar una pregunta fuera de lugar. 2. Piensa en voz alta. Comparte tu razonamiento con el entrevistador. Muchas veces el proceso importa más que la solución final. 3. Muestra método y prioridades. Ante un problema grande, explica cómo lo dividirías en partes manejables, en partes más pequeñas, como divide y vencerás. ¿Qué investigarías primero? ¿Qué herramientas considerarías? Esto refleja experiencia y cabeza fría. Una respuesta bien estructurada siempre impresiona más. 4. Sé honesto y profesional. Si no sabes la respuesta específica, puede decir algo como no estoy seguro, pero lo investigaría comenzando por ejemplo, ChatGPT. En preguntas concebidas como acertijo, a veces lo correcto es admitir lo extraño de la situación y enfocar la conversación en prevención a estos problemas o en sentido común. Los buenos entrevistadores siempre van a valorar la franqueza razonada más que una mentira. Y si te toca un entrevistador que solo quiere la palabra exacta, como hemos hablado, y no le importa tu proceso lógico, tu forma de pensar, pues lo dicho. Igual ese sitio no es el mejor lugar para crecer profesionalmente. Por último, mantente natural y mantén siempre tu sentido del humor. Somos personas entrevistadas por personas. Así que nada, gracias por ver el vídeo y mucha suerte en tus entrevistas.